Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Magdi, por esa hermosa presentación. De más está decir que estoy pues muy contenta, muy satisfecha, que es para mí un placer poder compartir con ustedes en esta oportunidad y por supuesto aportar en la medida de lo posible a todo lo que es el proceso de trabajo y de desarrollo en UMESIT, pues a la cual agradezco mucho la vinculación que me ha hecho a sus actividades y al trabajo como asesora y tutora. Bien, esta noche vamos a tratar un tema que es bastante complejo, es bastante extenso, es de mucha importancia, pocas veces se toca en el campo de la metodología, pero pues yo espero que sea un aporte para todos. Y si hay alguna omisión de mi parte en algún momento, pues les ruego me disculpe porque como les digo, es un tema bastante extenso para ser tratado pues en el tiempo que lo vamos a tratar. Voy a hacer lo posible para que podamos abarcar la mayor cantidad de contenidos relacionados con esta temática. La primera pregunta que muchas veces se puede hacer un investigador es ¿por qué tengo que saber de epistemología? Y la respuesta es sencilla, porque la epistemología de alguna manera está muy vinculada con la metodología. La epistemología es la que nos va a marcar la pauta a la hora de hacer una investigación. Quizás aún sin saberlo, es la epistemología la que va a definir el método que vamos a utilizar, el tipo de investigación que vamos a hacer y muchas de las decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestro trabajo. Esas decisiones van a estar marcadas por el modelo epistémico al cual nosotros nos estamos suscribiendo. Aún a veces sin saberlo, a veces no sabemos que estamos siendo seguidores de un modelo epistémico, más sin embargo, tomamos decisiones, pensamos y asumimos los postulados de ese modelo, a veces porque hemos sido formados dentro de ese modelo, a veces por las lecturas que hemos hecho, por la información que hemos recibido o incluso por nuestra propia manera de pensar con respecto a diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Qué es la epistemología? La epistemología básicamente es una rama de la filosofía y eso es importante tenerlo en cuenta. Como una rama de la filosofía se va a centrar en aportarnos criterios generales, principios básicos. Esta rama de la filosofía estudia las posturas que intentan dar respuestas acerca del conocimiento sustentado, es decir, acerca de aquel conocimiento del cual nosotros podemos dar cuenta. Y en eso se diferencia, por ejemplo, de la nociología. Y la epistemología es la que forma el sustento de la ciencia. ¿De dónde viene el término? Hay muchas acepciones en cuanto a su etimología. Básicamente está conformado por tres componentes. Epi, que significa sobre, encima. Temes, que hace referencia a la diosa de la verdad, y en este caso podríamos decir que de alguna manera la episteme es aquel conocimiento que se intenta sustentar en la verdad. Obviamente, pues hoy en día eso pudiera ser cuestionable porque pues, hasta qué punto la ciencia realmente se ocupa de la verdad. Sin embargo, lo que de fondo quiere decir esto es que la epistemología se ocupa de aquel conocimiento del cual nosotros podemos decir cómo fue obtenido y que tiene cierta validez. Es decir, podemos utilizar ciertos criterios para decir, bueno, este conocimiento puede considerarse válido. Y la terminación logos, como ustedes saben, pues significa palabra, estudio o comprensión, por lo tanto, pues la epistemología hace referencia justamente al estudio de esos procesos que tienen que ver con la generación de conocimiento sustentado. ¿Cómo se identifica un modelo epistémico o qué es un modelo epistémico? Para que nosotros podamos sustentar o reconocer que algo es un modelo epistémico, eso debe cumplir con una serie de criterios. Un modelo epistémico básicamente es una postura filosófica que nos va a dar respuesta a una serie de preguntas acerca del conocer. ¿Qué cosas debe responder? ¿O qué preguntas debe responder? Debe responder desde la filosofía interrogantes como ¿qué es conocer? ¿Para qué se conoce? ¿Cómo se valida el conocimiento? Entre otros que ya vamos a ver con más detalle. Si queremos saber si algo es un modelo epistémico, también ese conjunto de planteamientos o de conceptos debe haber generado aportes y conceptos y teorías en diferentes disciplinas. Es decir, los modelos epistémicos son como matrices de pensamiento que nos llevan a generar
diferentes teorías en distintas disciplinas. Por ejemplo, si hablamos del estructuralismo, podemos decir que el estructuralismo ha generado teorías en la educación, en la psicología, en la política, en la economía. Lo mismo ocurre con el positivismo, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la fenomenología o con el pragmatismo. Entonces, un modelo epistémico tiene esa característica, que genera aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas. También, si algo se trata de un modelo epistémico o es un modelo epistémico, debe tener unas raíces filosóficas distinguibles. Los modelos epistémicos que conocemos podemos ver o podemos hacerle seguimiento y ver en qué momento han ido surgiendo en el campo de la filosofía, cuáles han sido los autores que han generado aportes, qué tipo de aportes han generado esos autores. Y es decir, podemos podemos identificarlos desde la postura filosófica a la cual pertenecen o en la cual tienen sus raíces. También un modelo epistémico debe haber desarrollado por lo menos un método para investigar. Bueno, en este sentido me estoy refiriendo específicamente a los modelos epistémicos en investigación. Quiero comentarles que existen muchísimos modelos epistémicos, existen más de 80 modelos epistémicos. Algunos de estos modelos son más antiguos, hay unos que son originarios, solamente 4 o 5 son los modelos originarios, y luego esos modelos se han ido diversificando y han ido generando lo que conocemos como modelos derivados en 4, 5, 6 generaciones de modelos epistémicos, y no todos esos modelos han aportado al contexto de la investigación. Algunos pues son aplicables para otros campos, pero digamos, los que podemos identificar como modelos epistémicos en investigación son aquellos que han generado métodos para investigar. Y esos son muy pocos, pues ya vamos a ver exactamente cuáles son. Podríamos entonces decir que un modelo epistémico es una postura filosófica que intenta responder qué es conocer, para qué se conoce, cómo se valida el conocimiento, cuál es la relación investigador-investigado, es decir, esa relación objetivo-subjetivo de la cual a veces pues, hablamos, cómo se relaciona el conocimiento con los valores, con la sociedad, si la investigación tiene algo que ver con la sociedad, si tiene algo que ver con los valores o no, o debe aislarse totalmente de lo que tenga que ver con la subjetividad, las creencias, las costumbres, etcétera. Cómo se accede al conocimiento, y es en cómo se accede al conocimiento donde el modelo epistémico genera y aplica el método para investigar. ¿Cuáles son los modelos de los que quiero hablar esta noche? Los modelos epistémicos en investigación que vamos a comentar. Por un lado, el positivismo, que es uno de los más antiguos y también es uno de los más conocidos y es de los que más fuerza ha tenido en el campo de la investigación. Todavía está muy metido en nuestras universidades. Ha generado muchos desarrollos científicos, muchos avances, aun cuando hoy en día pueda ser objeto de muchas críticas. El pragmatismo, el estructuralismo, el empirismo, que es aún más antiguo que el positivismo, la fenomenología, el materialismo dialéctico y el pragmatismo sociologista. Esos son los que quisiera comentarles porque son los que realmente tienen más impacto. Una cosa que es importante aclarar es el tema de los métodos en investigación, porque es importante no confundir el modelo con el método. Sí es cierto que cada modelo tiene su método, pero no es lo mismo el modelo que el método. El modelo, como les decía, tiene que ver más con los aspectos filosóficos, los supuestos filosóficos de los cuales se está partiendo, mientras que el método tiene que ver específicamente con las etapas, las grandes etapas que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra investigación. El método, pues como su etimología lo dice, es el camino que vamos a seguir para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y para poder cumplir el objetivo que nos hemos trazado en nuestro trabajo. Vamos ahora a empezar a revisar cada uno de estos modelos epistémicos y también vamos a revisar cada uno de los métodos. Esto que voy a desarrollar es producto de un trabajo extenso que hemos estado realizando con el profesor Marcos, que es doctor en filosofía y trabaja también en epistemología, Marcos Barrera, que tiene algunos libros publicados sobre epistemología. Y por mi lado, pues a través de todo lo que hemos desarrollado en metodología, esto de alguna manera es como esa vinculación entre la epistemología, pues un poquito pura, por decirlo de alguna manera, y luego ya la forma como esa epistemología se va a manifestar en cualquier trabajo. Bien, el empirismo es les decía, uno de los modelos más antiguos.
es más antiguo que el positivismo. De hecho, el positivismo toma elementos del empirismo para su desarrollo. Él nace en el campo de la filosofía y se desarrolla posteriormente en las ciencias naturales, ya digamos se concreta a través de la investigación en las ciencias naturales. Su iniciador fue Francis Bacon y algunos autores que pues son empiristas también son Hume, Locke, y hay Berkeley, hay otros más. Voy a tratar de explicar, digamos, los componentes básicos de cada modelo. ¿Cuál es la definición de investigación que nos aporta el empirismo? Bacon la refleja claramente en su texto Novum Organum. Fíjense que ese texto es de 1620 y nos dice que la investigación permite reflejar la realidad de la forma más fiel y neutral posible. Entonces, en este sentido, para el empirismo, investigar es básicamente describir la realidad tal como aparece. Y generalmente lo hace a través de la observación directa. ¿Qué criterios usa el empirismo para validar el conocimiento? Bueno, para el empirismo, la fuente del conocimiento es la experiencia. Y un conocimiento es válido en la medida en que se apega a la experiencia. Por lo tanto, como les decía, este modelo epistémico se va a quedar básicamente en un nivel descriptivo. O sea, el tipo de conocimiento que va a generar es conocimiento descriptivo. Su método se llama generalización inductiva y en un momento lo voy a explicar. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Se va a quedar solamente en describir? Bueno, resulta que describir es la base de cualquier investigación. O sea, todas las investigaciones comienzan por describir. Y la historia de la metodología comienza por describir. Las disciplinas en sus momentos primarios, en sus momentos iniciales, lo que hacían fundamentalmente era describir. Por ejemplo, la biología, sus primeros trabajos fueron eminentemente descriptivos. Describieron cada una de las especies, sus rasgos, sus características, clasificaron las especies en familias, en variedades, etc. Y definieron ciertos atributos y características para distinguirlas, hicieron taxonomías. Lo mismo pasó con la astronomía también. Sus primeras etapas fueron eminentemente descriptivas, las teorías eran más bien incipientes. Lo mismo ocurre pues con diversas disciplinas a las que podemos hacer referencia. Entonces la descripción, aun cuando a veces la subestimamos para los procesos de investigación, es sumamente importante y todavía hoy en día hay trabajos descriptivos que son fundamentales. Les puedo dar un ejemplo, el estudio que se hizo sobre el genoma humano, que estaba dirigido a describir el genoma humano, fue un estudio básicamente descriptivo, fue un trabajo que duró más de 10 años, participaron más de 150 investigadores de todo el mundo y fue descriptivo. Entonces, la descripción, aun cuando está en la base de los niveles del conocer, puede generar investigaciones muy complejas dependiendo de la complejidad de aquello que se está justamente describiendo. Bueno, sabemos entonces que el empirismo va a llegar básicamente hasta allí. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su definición de ciencia. Esa es su definición de investigación. Entonces, como su definición de investigación es que la investigación consiste en describir, pues su trabajo va a ser básicamente describir y su método va a llegar hasta la descripción. El método del empirismo es la generalización inductiva. ¿En qué consiste? En observar los hechos a través de, preferiblemente, como les decía, una observación directa y natural, describir eso que se está observando con mucho detalle, sobre todo registrar todos esos detalles. Luego, la siguiente etapa es hacer una clasificación de las características de eso que se está describiendo. Esas características se organizan, se comparan y se clasifican. Y eso permite entonces identificar regularidades. Una vez que se identifican las regularidades, que son aquellas cosas que se van repitiendo en cada unidad de estudio una y otra vez, entonces el empirista hace una generalización. Construye conceptos generales y leyes a partir de las regularidades, pero esos conceptos son básicamente, no son conceptos explicativos, sino que son conceptos descriptivos. Y es muy interesante que las primeras etapas también del pensamiento humano, mediante las cuales nosotros formamos nuestros conceptos, se parecen mucho a este método del empirismo. Si ustedes observan cómo van aprendiendo los niños, ustedes van a ver, por ejemplo, que un niño
pequeñito, ¿sí? De 1 año que está aprendiendo a hablar, ve un perro y de pronto el papá o la mamá le dice, ese es un guau guau. Y el niño, bueno, está viendo de pronto, no sé, un dálmata y ese es un guau guau. Pero después ve un San Bernardo y el papá o la mamá le dice, ese es un guau guau. Y el niño, pues, dirá, bueno, el dálmata es blanco, tiene manchas negras, el San Bernardo es más peludo, tiene las orejas largas, pero él va haciendo sus asociaciones internamente, pues no todavía a lo mejor con palabras, pero las hace. Y luego, pues ve a lo mejor un perrito salchicha y dice, ese también es un guau guau. Y ve un cocker spaniel y también es un guau guau. ¿Y qué hace el niño? El niño de alguna manera construye su concepto a partir de esas características comunes de lo que para él es el concepto de guau guau. Y de pronto van un día por una autopista, por una carretera y ven una valla y en la valla aparece la foto de un caballo y el niño señala y dice un guau guau y es un caballo. Pero ¿qué hizo el niño? Hizo una maravillosa y espectacular generalización. Acaba de utilizar en un objeto nuevo su concepto que creó de guau guau. Bueno, eso es un poco lo que hace el empirismo y lo que hace el investigador empirista. O sea, él va observando y en la medida que va observando va creando esos conceptos, pero no son, como les digo, no son explicaciones, por eso no está en un nivel explicativo, sino que son descripciones, clasificaciones, taxonomías, que son fundamentales en la base de toda ciencia. Bien, un segundo modelo es el positivismo. El positivismo es posterior al empirismo, se basa en él. El positivismo intentó hacer una especie de integración entre postulados del racionalismo y del empirismo, quien da origen en el campo de la filosofía a Augusto Comte. Luego se extiende al campo de la física y ahí es donde se desarrolla con más fuerza como modelo epistémico en investigación. Ahí estarían Saint-Simon, Stuart Mill, Popper, y si queremos algunos textos actuales de metodología que podamos ubicar como positivistas, pues podemos leer a Kerlinger, a Campbell y Stanley, a Anderegg, a Sierra Bravo, es decir, hay todavía muchísimos autores que se ubican dentro del positivismo. De hecho, Hernández, Fernández y Batista, que son autores muy conocidos por su texto, en sus primeras ediciones hasta la 4ª edición eran reconocidos como ortodoxos positivistas. Ustedes, si revisan esas ediciones anteriores, se van a dar cuenta, eran muy coherentes en ese planteamiento. Después, pues ya hicieron un viraje y cambiaron un poco su manera de ver las cosas, pero anteriormente, pues si ustedes quieren ver cómo se hacía metodología con el positivismo, pues pueden revisar esos textos. ¿Cómo define el positivismo la investigación? Para el positivismo, la investigación es un proceso sistemático, controlado, empírico, amoral, público y crítico de fenómenos naturales, guiado por la teoría y por hipótesis sobre presuntas relaciones entre esos fenómenos. Esta definición es de Kerlinger y toca claramente los aspectos que tienen que ver con el positivismo. Es sistemático, quiere decir que hay un método, tiene que ser riguroso. Es controlado porque hay control de variables extrañas. Es empírico porque se basa en el experimento. Es amoral porque para los positivistas la investigación no tiene por qué tener ninguna relación con la cultura ni con los valores. Mientras más ajena a eso esté, más objetiva es. Público porque hay que publicarlo, comunicarlo, someterlo a la crítica de la comunidad científica. Y dice que de fenómenos naturales porque pues nació en el campo de las ciencias naturales y de la física. Después pues se extendió mucho porque los positivistas sentaron el precedente de decir que ellos eran los científicos, que su método era el científico y que toda ciencia, para hacer ciencia, tenía que utilizar ese método. Entonces, por ejemplo, la psicología, la sociología y otras disciplinas se convierten en ciencia en el momento en que crean su primer laboratorio de experimentación. Esto es muy importante porque esto todavía sigue vigente en el sentido de que muchas instituciones y muchas personas que trabajan en el campo de la investigación consideran que si una investigación no tiene hipótesis, pues no es científica. Y esto es un legado del positivismo, ¿sí?
incluso para financiar algunos trabajos, algunas organizaciones que dan fondos para las investigaciones exigen que el documento deba tener una hipótesis. Para el positivismo, entonces investigar es verificar hipótesis. Eso quiere decir que un positivista nunca va a hacer una investigación descriptiva, nunca va a ser una investigación confirmatoria, nunca va a ser una investigación analítica. Un positivista siempre va a ser una investigación confirmatoria, porque ese es el concepto que ellos tienen de investigación. Para ellos, una investigación genera conocimiento científico cuando se hace con lo que ellos llaman el método científico, que en realidad se llama método hipotético deductivo. Hipotético porque se basa en hipótesis, deductivo porque esas hipótesis se deducen de una teoría previa que ya existe. Y algunos pues ya vimos que lo llaman método científico, pero si lo llamamos método científico estaríamos descalificando a todos los demás métodos de otros modelos epistémicos. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa este método hipotético deductivo del positivismo? Primero, parte del planteamiento de un problema. Pero esto es bien importante para entender la lógica del positivismo. Eso que ellos llaman problema no es la descripción de una situación problemática, no. Para el positivista, el problema es la pregunta de investigación. Y para ellos, para que esté bien formulada, tiene que plantear una relación causa-efecto y tiene que ser verificable a través de la experiencia. Eso quiere decir que cualquier pregunta que no plantee relación causa-efecto, para ellos no es investigación. Por eso es que un positivista nunca va a hacer investigación descriptiva, porque en una descriptiva uno se plantea cómo es algo, qué características tiene, pero no hay relación causa-efecto y por supuesto tampoco va a haber hipótesis. ¿Ok? Igual en las comparativas, en las analíticas, nunca va a haber hipótesis. Entonces, para ellos, pues no son investigaciones como tal. Pueden ser etapas del proceso de investigación. La descripción la ven más como una técnica, entonces para ellos no es válido hacer eso. Luego, el segundo paso es la hipótesis y esto también es interesante. ¿Por qué? Porque la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta. Entonces uno diría, bueno, si yo apenas me estoy planteando la pregunta y todavía no he hecho la investigación, ¿cómo es que yo tengo una hipótesis? O sea, ¿cómo puedo yo tener una respuesta tentativa si todavía no he investigado nada? Y eso es porque la hipótesis se deriva de una teoría que ya existe. Y esto es otro punto clave del positivismo, y es que para hacer una investigación desde el positivismo, la teoría ya tiene que estar hecha. Al positivista no le interesa mucho de dónde viene la teoría, porque igual él la va a verificar. Él va a saber si esa teoría se cumple o no se cumple. Pero la teoría tiene que existir. Entonces, si la teoría no existe, pues no hay manera de derivar la hipótesis. Por eso, el esquema que nosotros todavía utilizamos en nuestras instituciones es un esquema que viene del positivismo, que fue el que tuvo mucha más fuerza en las instituciones educativas. Y recuerden que nuestros esquemas de presentación de los trabajos en América Latina, porque en España son totalmente diferentes, por ejemplo, en Europa es otro tipo de esquema. Nosotros partimos de un capítulo 1, que es el planteamiento del problema, y el capítulo 2 es el marco teórico, y el capítulo 3 es el marco metodológico, y después del capítulo 3 es que se formulan las hipótesis. Entonces, el esquema viene dado justamente en orden a los pasos o a las etapas del método científico. Luego la siguiente etapa es el experimento. Por supuesto, hoy en día los positivistas, ya a partir de algunos autores, uno de los primeros que propusieron esto fueron Campbell y Stanley, ya ellos aceptan que no siempre se va a hacer un experimento. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales no siempre se puede hacer un experimento. Entonces, Campbell y Stanley fueron unos de los primeros positivistas que empezaron a hablar del diseño ex post facto, que es un diseño donde yo también quiero verificar hipótesis, pero por alguna razón no puedo hacer el experimento, ya sea por razones éticas o ya sea porque la causa que yo quiero estudiar ya ocurrió. Entonces, el término ex post facto significa ex fuera, post después y facto hecho, es decir, el investigador llega después, fuera y después del hecho. En ese caso no hay experimento, pero igual hay controles de variables que van a permitirnos asegurar que la causa es la que realmente está influyendo sobre el efecto. Y por último, pues
Este método termina con la verificación, donde el investigador tiene que decir si la hipótesis se verificó o no se verificó. Algunas personas piensan que si no se verificó el procedimiento está malo. No, porque eso también es un conocimiento. O sea, si hay una hipótesis que se deriva de una teoría, el hecho de que yo encuentre que la hipótesis no se cumple, eso también es un conocimiento importante que me dice que probablemente en esa teoría hay algunas cosas que no están bien planteadas o que no es totalmente cierta. Con respecto al positivismo, hoy en día hay muchos mitos, producto de confusiones que se han derivado de un problema que yo he llamado la sobresimplificación metodológica. No voy a extenderme en eso, a lo mejor la voy a nombrar un poco más adelante. Pero, por ejemplo, algunas personas piensan que el hecho de utilizar técnicas cuantitativas ya es positivista, y eso no es cierto. Hay muchos trabajos que no son positivistas, es decir, hay modelos que no son el positivista, como el pragmatismo, por ejemplo, que también usa técnicas cuantitativas. Y pues el usar técnicas cuantitativas no significa que una persona sea positivista. De hecho, en psicología, el positivismo en psicología se manifestó a través de las teorías conductistas. Hay conductistas que hacen investigación en psicología, donde ellos aplican un diseño de investigación que se llama de replicación intrasujeto, donde ellos hacen un experimento, ¿verdad? O sea, hacen un pre, aplican, vuelven a hacer un post, luego aplican otra condición, y así van haciendo el seguimiento de los efectos que va generando ese experimento, y ellos no usan estadística para nada. Ellos, todo su trabajo es con técnicas cualitativas. De hecho, hay un texto de Castro que se llama Diseño experimental sin estadística. Entonces, bueno, esto es como para ir aclarando algunas cosas que a veces creemos que pues no necesariamente pues son de esa manera, sino que son como ideas que se han ido incorporando a la metodología pues con el tiempo. Luego tenemos otro modelo que es muy interesante también, que es el estructuralismo. El estructuralismo tiene su origen pues también en la filosofía, ¿verdad? Pero en investigación se inicia a través de la lingüística con Ferdinand de Saussure, y luego en la antropología con Lévi-Strauss. En la lingüística, pues ellos fueron los que comenzaron a trabajar, pero ya muchos años después, Lévi-Strauss, que era antropólogo y trabajaba en etnografía, pues desarrolló todas las ideas ya del estructuralismo como investigación. ¿Qué hace o cómo define el estructuralismo la investigación? Para el estructuralismo, investigar es identificar las estructuras invisibles que dan razón de la naturaleza esencial de todo fenómeno social. Yo les decía que todo modelo epistémico de fondo tiene una ontología. Nosotros identificamos la ontología del modelo en la primera parte de su nombre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del positivismo, la primera parte era positas, viene de positas, que significa hecho. Entonces, para el positivismo, lo importante y lo que cuenta son los hechos. Para el estructuralismo, lo que cuentan son las estructuras. Entonces, para el estructuralismo, todo está conformado por estructuras. La sociedad está formada por estructuras, el cuerpo humano tiene unas estructuras, las empresas tienen estructuras, es decir, los seres vivos tienen unas estructuras básicas. Entonces, básicamente, eso tiene que ver con su ontología, ¿no? Por supuesto, si para mí el universo es estructura, entonces, ¿cuál es el objeto de la investigación? El objeto de la investigación es justamente identificar esas estructuras invisibles. Esta definición es de Miguel Martínez, que aunque él, digamos que en sus textos mezcla o de alguna manera combina varios modelos epistémicos, realmente su lenguaje y lo que más predomina es el estructuralismo. En su texto, la investigación cualitativa etnográfica en educación, él allí describe, aunque él tiene otros libros, pero en ese particularmente, ese fue uno de los primeros textos de él después de que escribió Comportamiento Humano. Y en ese libro es muy, muy estructuralista.
De hecho, él, tiene en el capítulo 4 o 5 de ese libro, ustedes van a ver que él desarrolla un proceso que él denomina la construcción de la teoría. Y en ese proceso, él prácticamente describe paso a paso lo que es el método del estructuralismo. Bien, ¿por qué los estructuralistas nacen como modelo epistémico y por qué necesitan otro método de investigación diferente al del positivismo? Fíjense que nace en el campo de la antropología y de la lingüística y de la antropología. ¿Qué hacía el antropólogo de esa época? El antropólogo iba a estudiar culturas que eran desconocidas, culturas pues, que no eran muy comunes. Y el antropólogo no podía ir con una hipótesis, porque él iba a estudiar una cultura para la cual él no podía ir con una teoría en la mano. Tampoco iba a hacer un experimento. ¿Cómo iba a ir cómo iba a intervenir y a cambiar las costumbres de esa cultura? Él no podía hacer eso. Entonces él tuvo que generar su propio método para investigar. Bueno, ¿en qué se basa el criterio de validez para el estructuralismo? En la adecuación de la estructura al observado. Bueno, en este caso es importante aclarar un poco el concepto de estructura. Lévi-Strauss en su libro Antropología Estructural, él allí define lo que él considera estructura y él dice que la estructura no es algo real, no es algo que exista como tal, sino que es una creación del investigador. O sea, el investigador describe, analiza y a partir de todo ese proceso él crea un modelo interpretativo que de alguna manera pasa a ser lo que él luego va a llamar estructura, ¿sí? Es decir, no tiene una existencia física, vamos a decirlo de esa manera, en el campo de la antropología donde él pues trabajó. Dice que la estructura tiene un carácter de sistema, ¿sí? Donde las partes, cada parte modifica el todo y viceversa. Y bueno, y va dando una serie de explicaciones en relación a eso. ¿Cómo se llama el método? El método que utiliza el estructuralismo en investigación se llama análisis estructural, pero es popularmente conocido como método etnográfico. Como para el estructuralismo, investigar consiste en analizar y explicar. Básicamente el estructuralismo lo que hace es generar teorías, él va a llegar hasta la explicación. Fíjense que cada modelo epistémico está llegando a un punto distinto del conocer. Eso es fundamental. Quiere decir que el estructuralismo lo que va a generar son teorías, ¿sí? Eso es lo que va a generar. Y resulta que a veces nosotros decimos, yo voy a hacer una investigación descriptiva. ¿Y qué método vas a usar? Voy a usar el método etnográfico. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el método etnográfico tiene unos pasos y unas etapas que te llevan a la explicación. Un estructuralista nunca se va a quedar en una descripción. Porque para él eso no es ciencia. Para él hacer ciencia es explicar la estructura profunda que da razón de. Entonces, el método etnográfico no me sirve para describir. ¿Por qué? Porque me va a llevar hasta la explicación. Vamos a verlo. Vamos a ver las etapas del método etnográfico. ¿De dónde parte? Parte de la observación de lo real, es decir, ¿qué hacía el antropólogo, el etnógrafo de esa época? Se llevaba un diario de campo, se insertaba ya en aquel espacio, en aquella cultura y comenzaba básicamente a observar, a preguntar, a conversar, a ver todo lo que él podía captar de esa cultura, iba registrando todo eso en su diario de campo y luego empezaba a clasificar, a organizar esa información, a establecer relaciones, sobre todo en lo que tenía que ver, por ejemplo, Lévi-Strauss trabajó mucho con lo que tenía que ver con las familias, con los parentescos, con las estructuras familiares, y a partir de todas esas relaciones entre lo que él había observado, lo que había escuchado, lo que le habían dicho, lo que había vivido también, entonces él construía su modelo interpretativo. Y una vez que tenía el modelo interpretativo, disculpen que me pasé de la lámina, entonces él regresaba a analizar la estructura que había surgido de ese modelo, pero ya con las categorías del modelo. Y al final pues terminaba con una teoría. Entonces fíjense que si seguimos el método del estructuralismo, nunca nos vamos a quedar en una descripción como tal. Vamos al siguiente modelo, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico dialéctico. Algunos los consideran un modelo epistémico porque también tiene de por medio
un método para investigar. Básicamente ese método se ha utilizado mucho en las escuelas de sociología y este modelo nace en el campo de la política. Su iniciador es Carlos Marx. Por supuesto que Marx toma raíces de la filosofía a través del materialismo, inicialmente como modelo anterior, ¿verdad? Pero toma elementos del idealismo, en este caso la dialéctica la toma del idealismo. Entonces podemos rastrear los antecedentes filosóficos allí. Y bueno, él fue quien desarrolló, pues digamos que él nunca dijo, yo estoy desarrollando un modelo epistémico que se llama, no. Pero si nosotros hacemos todo el seguimiento de lo que él escribió en El Capital, por ejemplo, vamos a ver que él siguió las etapas de un método. Ese método él no lo describe explícitamente de manera amplia en sus textos, lo menciona y hace algunas acotaciones en el prólogo de uno de sus libros, va más que todo porque estaba respondiendo a unas críticas que le estaban haciendo, ¿ok? Pero ese método fue tomado por las escuelas de sociología y todavía en la actualidad hay escuelas que lo aplican. Uno de los ponentes más recientes es Núñez Tenorio, es un autor que se ubica dentro de ese modelo epistémico y él sí ha escrito más sobre investigación. Para el materialismo dialéctico, investigar es estudiar la sociedad en cambio, o sea, en su proceso de transformación, con base en sus contradicciones internas que motorizan los fenómenos sociales y analizar el origen y desarrollo de los hechos sociales. Esa es una definición de Núñez Tenorio de 1974. El materialismo dialéctico, igual que el estructuralismo, también tiene como objetivo o plantea como objetivo la investigación, analizar y explicar. De hecho, Marx lo que desarrolló a través de sus trabajos fueron teorías. ¿Cuál es el criterio para validar el conocimiento? La capacidad explicativa de las relaciones sociales, o sea, la capacidad que tiene la teoría para explicar las relaciones sociales, pero siempre a partir de las categorías conceptuales que generó Marx dentro de su proceso teórico. El método se llama análisis crítico dialéctico. Estos métodos están descritos en Oquis. Estas etapas del método ustedes las pueden encontrar después yo le puedo enviar a la doctora Magdi un listado de referencias en Oquis, donde están pues cada una de las, y también es importante, por ejemplo, revisar algunos materiales de filosofía. Lo que pasa es que este trabajo que yo estoy, o esta exposición que estoy haciendo, tiene, o sea, para llegar aquí hay que tomar muchos referentes en cuenta. O sea, no hay un texto que yo les pueda decir, es que ahí van a encontrar cada modelo descrito, puntual. No, hay que revisar muchísimos autores y referentes. Bueno, ¿cuáles son las etapas de este método crítico dialéctico del marxismo? Por un lado, la descripción, igual. Eso fue lo primero que hizo Marx, comenzar a describir lo que estaba ocurriendo en su entorno social, en el contexto de esa época. El análisis y la abstracción, pero el análisis que hace Marx es un análisis dialéctico, o sea, él basa su análisis en las contradicciones sociales y es a partir de esas contradicciones donde él identifica ciertos elementos claves que luego le permiten construir sus explicaciones. Una vez que él tiene la explicación, entonces regresa a describir, pero ya regresa a describir con base en las categorías explicativas de la teoría que él desarrolló. O sea que ya la teoría está dada, entonces ya esa teoría le sirve para empezar a interpretar y a, digamos, dar cuenta de lo que está ocurriendo en un determinado contexto social. Voy corriendo porque yo sé que es mucha información, pero tenemos poco tiempo, así que estoy así como que dando pinceladas corticas de cada modelo. Luego está el pragmatismo. El pragmatismo también nace inicialmente en el campo de la filosofía con William James, con Peirce, y luego se desarrolla. Bueno, William James tiene un texto muy bonito, muy interesante, que se llama justamente El pragmatismo. Y en ese texto, él dice, pues en la época en la que él estaba, donde había un enfrentamiento entre el racionalismo y el empirismo, él dice, pero ¿por qué no podemos tomar las cosas de las dos? ¿Por qué tenemos que conformarnos con una sola cosa? ¿Por qué no podemos trabajar con los dos? Entonces, yo voy a crear una nueva teoría que va a integrar estas dos corrientes y que tendrá el extraño nombre de pragmatismo.
Y así empieza el libro. ¿Qué es el pragmatismo? Fíjense que vamos al inicio del nombre, pragma. ¿De dónde viene pragma? De praxis. ¿Qué es praxis? La práctica, la acción, el hacer. Entonces el pragmatismo considera que el sentido del conocimiento está en el hacer, en la acción. ¿Dónde vamos a encontrar elementos del pragmatismo? En la metodología de la investigación, en Kurt Lewin. Kurt Lewin fue el creador de la investigación-acción. Él fue el primero en hablar de investigación-acción. Y autores como John Elliott posteriormente han trabajado con todo el proceso de Kurt Lewin, lo han extendido mucho al campo de la educación también. Kurt Lewin era psicólogo y trabajaba en el campo de la psicología social. ¿Qué dice Kurt Lewin? Que los procesos investigativos esclarecen el quehacer profesional en el manejo de problemas sociales específicos. La investigación no tiene sentido sin la acción. Por eso ellos van a llegar siempre a la aplicación de la propuesta que ellos hagan. Nunca se van a quedar ni en la descripción ni en la explicación, porque para el pragmático no hay diferencia entre teoría y praxis. Para ellos la teoría es buena en la medida en que muestra o se orienta a cómo hacer mejor la praxis. Entonces, para ellos intentan, digamos que diluir esa distinción o esa dicotomía entre teoría y práctica, pero al final terminan enfatizando la praxis. ¿Cómo se valida el conocimiento? Para el pragmatismo, un conocimiento es válido si es útil y si resuelve un problema. Cuando ustedes vean a un jurado en un trabajo, en una presentación, pero ¿y esto por qué no se aplicó? ¿Y cuál fue el problema que resolvió esto? Y esa pregunta, ¿cuál es el problema que va a resolver? Entonces ustedes ya saben que esa persona, aunque no lo sepa tal vez, pues tiene un pensamiento más orientado hacia el pragmatismo. El tema es que todos estos modelos digamos, han permanecido a lo largo del tiempo y nosotros los hemos asimilado a través de nuestra cultura, a veces sin saber cómo se llaman. ¿Sí? Hemos asumido esa forma de pensar. Hubo un momento en la modernidad donde estos modelos eran tan marcados que la persona moría por su modelo epistémico. Era inconcebible que una persona que pertenecía a un modelo epistémico trabajara con principios de otro modelo epistémico. Eso era casi que una tradición completa. Pero con el surgimiento de la posmodernidad, donde aparecen muchos elementos del eclecticismo, del escepticismo, de la relatividad, los investigadores se dan cuenta que trabajar con un solo modelo es rígido, que un solo modelo no te da las respuestas que necesitas. Entonces, pues empezaron a hacerse intentos para ver cómo se podía trabajar de una manera pues más amplia y se empezaron a diluir estos modelos. Bueno, cierro el paréntesis en este tema de la modernidad y la posmodernidad. Y bueno, ya vemos que entonces como el conocimiento es válido, si es útil, pues siempre va a tener que ser aplicable. Y el método del pragmatismo es la investigación-acción. ¿Qué etapas tiene este método? Bueno, empieza primero con el diagnóstico y el reconocimiento de alguna problemática que nos inquieta. Luego, una vez que describe y diagnostica la problemática, intenta explicar el por qué esa problemática está apareciendo, cuáles son las causas. Con base en esas causas, elabora un plan general de acción y ese plan general se aplica. Esta espiral que estoy mostrando es original de Kurt Lewin. Desarrolla la etapa 1, es decir, el investigador va y aplica su etapa 1 ya como tal con la gente con la que va a trabajar o en el contexto donde va a trabajar. Hace un seguimiento y valora cómo le fue con esa etapa 1, qué resultados obtuvo o qué pasó durante ese transcurso y replanifica la etapa 2. Una vez que replanifica la etapa 2, aplica la etapa 2 y la valora. La valora y replanifica la etapa 3. Fíjense que es como una especie de bucle, ¿sí? Donde investiga, actúa, investiga, actúa, investiga, actúa. O sea, ve qué pasó y vuelve a actuar, ve qué pasó y vuelve a actuar, ve qué pasó y vuelve a actuar. Por eso se llama investigación-acción. La investigación-acción no llega a evaluar el impacto final a largo tiempo. Simplemente va haciendo un seguimiento durante el tiempo que dura la aplicación de la propuesta y reporta el proceso de aplicación y lo que se obtuvo, los cambios que se obtuvieron en ese camino. Vamos con otro modelo al que recientemente se le ha
denominado pragmatismo sociologista. Tiene su raíz en el pragmatismo también porque hace énfasis en la praxis, en la práctica. Y también habla de investigación-acción. Pero yo les quiero comentar que hay 5 tipos de investigación-acción y cada una remite a un modelo epistémico diferente. La de Kurt Lewin es investigación-acción solita. Esta que les voy a comentar tiene que ver con la investigación-acción participativa. Y tiene sus raíces, por un lado, en el pragmatismo, y por otro lado, en el materialismo dialéctico de Marx. Marx, aunque él nunca llegó a intervenir, a aplicar lo que él generó en sus teorías, él sí hacía mucho énfasis en la praxis social. Y esas ideas fueron retomadas después por otras personas, entre ellos Mao Zedong. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Mao Zedong con la investigación y con todo esto? Bueno, resulta que Mao Zedong, en las 5 tesis filosóficas, hace mucho énfasis en el tema de que investigar un problema es resolverlo. Y además tiene un texto que se llama Contra el culto a los libros, un texto chiquitico, cortico, de poquitas páginas, donde él enfatiza esto. Él dice, investigar un problema es resolverlo. Si usted quiere resolver algo, investigue. Y si quiere investigar, resuelva. Y al final de ese libro, después que hace mucho énfasis en todo eso, él dice, si usted quiere investigar, reúna a la gente. ¿A quién va a reunir? A los jóvenes, porque son los que tienen el impulso, a los profesionales, a los trabajadores, a los obreros, porque son los que conocen las problemáticas, o sea, a todos. Y una vez que los tenga reunidos, escúchelos y empiece a investigar. ¿A qué se les parece eso? Fíjense que ¿quién surge después en este proceso? Surge Falsborda, Orlando Falsborda, un colombiano. Yo no puedo asegurar que Falsborda se haya basado en Mao Zedong ¿verdad? Eso no lo puedo asegurar y creo que él no lo diría. No creo que él haya en ningún momento afirmado que se basó en Mao Zedong. Pero Falsborda sí tenía, o sea, sí era, digamos, su forma de pensar estaba muy alineada con el materialismo dialéctico. Y lo vemos en sus textos cuando él habla de la ciencia dominante y la ciencia popular y todas estas cosas. Él hizo muchos trabajos y fue quien acuñó el nombre de investigación-acción participante, como la llamaba en un principio, o investigación-acción participativa, como la conocemos en este momento. Hizo muchos trabajos en Colombia, un trabajo muy bonito que hizo fue con los fiqueros, donde desarrolló todo el proceso de la investigación-acción participativa. Y pues él le agrega un componente que no tenía Kurt Lewin. Él dice, bueno, aparte del componente político e ideológico, ¿verdad? Porque Kurt Lewin, su vertiente era, pues, Falsborda lo acusaría de capitalista. Pero bueno, le agrega un componente y es que la investigación-acción tiene que ser participativa. Es la gente la que investiga su propia problemática. O sea, el investigado se convierte en investigador y el investigador se convierte en un facilitador para que las personas investiguen su propia realidad. Hacia ahí está orientada más o menos el tema de la investigación-acción. Hay otra serie de postulados, digamos, ya de orden, o sea, de otro orden que no tiene que ver tanto con lo que es la investigación, pero que están, pues, de sustento de este modelo epistémico. Entonces, siempre la investigación-acción participativa va a llegar hasta transformar. ¿Por qué? Porque su método llega hasta ahí. El método, descrito por Peter Park y por Falsborda en un texto de María Cristina Salazar, donde ella es la compiladora, que se llama justamente Investigación-Acción Participativa, plantean las etapas, que son la exploración, la descripción de la problemática, pero todo esto con la comunidad que se está investigando, o sea, la comunidad toma decisiones metodológicas, ¿sí? La explicación de los factores responsables del problema, la elaboración de la estrategia de ejecución y la ejecución del plan. Se parece mucho a la de Kurt Lewin, pero las bases epistémicas están en otro modelo, aunque las etapas del método son parecidas. Y termino con la fenomenología. La fenomenología en un tiempo no se consideraba modelo epistémico. Hoy en día pues ya se ha ido reconociendo más como un modelo epistémico. Sí ha generado teorías en distintas disciplinas. Por ejemplo, en psicología, un teórico fenomenólogo de la psicología es Carl Rogers, por ejemplo, ¿sí? En educación, en diferentes contextos. Nace en el campo de la filosofía con los planteamientos de Husserl y autores pues ya más asociados a la investigación son
está Maffesoli, está Van Manen y otros más. ¿Cómo define la investigación la fenomenología? Pues voy a tomar la definición de Van Manen, que dice que la investigación es el estudio de la experiencia vital de la cotidianidad y del mundo de vida. Es el estudio de la subjetividad. Pero para estudiar la subjetividad tenemos que entrar en empatía con el otro y que el otro nos cuente qué es lo que siente, qué es lo que vive, cómo lo vive. Y si queremos realmente captar esa vivencia del otro, tenemos que despojarnos de nuestra propia experiencia y ponernos en sus zapatos. Y entonces aquí aparece el criterio de validación, que es la Epoché o Epoché en alemán. En alemán se escribe así, pero se dice Epoché. La Epoché es que el investigador, y esa es una de las etapas del método de Husserl, tiene que despojarse de sus criterios, de sus prejuicios para tratar de captar lo que vive el otro tal como lo vive el otro. Y eso implica que no podemos analizar, que no podemos hacer juicios y que no podemos criticar. Por esa razón, perdón, aquí hay un error. La fenomenología va a llegar solamente hasta la descripción, hasta describir. ¿Okay? El método es el método esencialista, pero hoy en día algunos lo llaman así. Normalmente le llaman método fenomenológico. Husserl no le dio un nombre en particular. ¿En qué consiste este método de la fenomenología? Pues en la descripción, pero esa descripción implica la reducción de la propia experiencia, el poner en pause, ¿sí?, la propia experiencia para dejar que la experiencia del otro nos impregne y poder captarla. Incluso una de las cosas que hace la fenomenología es que cuando describe la experiencia del otro, la describe con las palabras del otro. Entonces no usa lenguaje técnico, por ejemplo, ¿sí?, sino prefiere utilizar la terminología del investigado. Y el tercer paso del método, según Husserl, es la búsqueda de las esencias. Algunos teóricos dicen pues que esto es prácticamente imposible de lograr, pero pues, ustedes saben que en todas estas cosas todavía hay muchas discusiones y desacuerdos. ¿Qué pasa con estos modelos epistémicos y en qué estamos en este momento? Fíjense que esos son los que nombré. Yo no he nombrado otra cosa como enfoques ni modelos, ¿sí? ¿Qué pasa en este momento? Cada grupo de investigadores defiende su modelo epistémico. Bueno, hasta hace poco era así. Defendían su modelo epistémico como si fuese la única forma válida de hacer ciencia, pero no se dan cuenta de que su modelo epistémico solo permite hacer un tipo de investigación. Esto es importante porque cuando un investigador asume un modelo epistémico, ya implícitamente, por el método que ese modelo implica, él ya está asumiendo el tipo de investigación que va a hacer. Porque hasta ese tipo de investigación es donde el modelo le va a permitir llegar. Y lo importante es reconocer que de todas maneras en investigación lo que para unos es punto de llegada, para otros es un punto de partida.